Bien, demos inicio a nuestra clase. Le solicito permiso para grabar la clase. Sí, profe. Ok. Hemos venido en un desarrollo temático relacionado o buscando realmente o lo que nosotros estamos pretendiendo es llegar a entender qué significa esta Supply Network Management. Pero nosotros hemos empezado comprendiendo, nos devolvimos, empezando comprendiendo qué es logística. Y para entender un poco más el componente de logística, nos fuimos exactamente a comprender los tipos de negocios que los cuales nosotros normalmente trabajamos dependiendo de la tangibilidad. Y fue así como comenzamos a descubrir en términos logísticos, o describir más bien, en términos logísticos, negocios relacionados 80-20, 80% intangible, 20% tangible, donde hablamos de la educación o la consultoría, o el servicio profesional, o el servicio de los especialistas. Luego hablamos en un 70-30 de un restaurante gourmet. Luego nos metimos en un 50-50 en la hospitalidad. Y en la hospitalidad hablamos precisamente del sector salud y el sector de los hoteles. Luego hablamos lo volteamos completamente, 70-30, y aquí ya es tangible. Y hablamos de un negocio, de un restaurante de comida rápida. Y luego bajamos a este tipo de columna donde tuvimos todos los procesos de producción. Y en los procesos de producción trabajamos todo lo que fue manufactura repetitiva, todo lo que fue manufactura en lotes, trabajamos o explicamos lo relacionado con ensamble. Luego vimos celdas de manufactura. Luego el taller. Y por último hablamos del proyecto, un edificio. Cada uno, en total estaremos hablando de 4 y 2, 4, 8, 9, 10 tipos de procesos de producción que implican una logística. Y precisamente hablamos de esta logística en términos de almacenar, en términos de transportar, en términos de planear y comprar. Ya estamos en el primer nivel de la operación en términos logísticos y comenzamos a subir. Llegamos a la Supply Chain Management. Y vamos a ver las características de una Supply Chain Management. Donde cambia la estructura de los procesos, o se enfoca en los procesos, porque nosotros aquí en la tangibilidad y en todo lo relacionado con la logística estaríamos trabajando con operación a las funciones, con operación a las tareas. Mientras tanto, aquí nos fuimos directamente a los procesos y vamos a entender un poco qué significa los procesos que acompañan la Supply Chain Management. El otro elemento que tenemos que entender con mayor claridad en la Supply Chain Management es qué significa la demanda en la Supply Chain Management. Y para esta planeación de la demanda, llegaremos a los inventarios y miraremos en los inventarios modelos clásicos de inventarios, pero ahorita los tomaremos precisamente esta cantidad óptima, este punto de reorden o este stock de seguridad. Los tomaremos desde el punto de vista de la Supply Chain Management.
Eso nos permitirá poder comprender un poco mejor que los inventarios no operan de manera operativa, o sea, de manera funcional, de solamente entender qué son los niveles de inventario, no. Tenemos que entender los niveles de inventario y todo lo relacionado con las políticas de inventario, cómo alimentan directamente la supply chain management para luego llegar a la supply network management. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al recorrido que hemos hecho? José David, ¿por qué crees que hemos hecho este recorrido para poder comprender, es la base para poder comprender la supply network management? Profe, pues me imagino que es porque digamos que cada supply chain management, bueno, supply network management, pues como decirlo así, como que cada uno de los procesos que vimos correspondientes pues al 80-20, 70-30, pues me imagino que cada uno de ellos pues tendrá su propio, digamos, supply network management, ¿no? Entonces pues me imagino que como ver cómo funciona eso de una manera general y ya verlo como de una manera específica. Pues yo creo que eso es como todo el análisis que vimos pues con respecto a cada uno de las empresas, pues que se caracterizan por su tangibilidad e intangibilidad y pues ya ver cómo en cada una pues de esas organizaciones funcionaría pues ese componente de Supply Network Management, ¿no? Entonces, bueno, pues sus diferentes componentes que la componen. Entonces yo imagino que es más que todo como por eso todo ese recorrido que hicimos. Sí. Tienes buena interpretación de por qué lo estamos haciendo. Resulta que a medida que nos vayamos acercando a la network management, vamos a entender qué significa el mensaje de la network management que tiene como foco estar centrado en el consumidor o lo que se denomina el customer centric. Entonces, cuando nosotros hablamos de este customer centric, nos vamos encontrando como el proceso de, de operaciones, el proceso logístico. En este customer centric tiene que tener muy en cuenta estas características de lo que el cliente, el consumidor, porque va cambiando completamente, y los procesos cómo se tienen que ir adaptando a este customer centric, de manera que sí tiene razón en términos de ¿por qué nos metemos acá adentro? Porque cuando estaremos hablando de cada uno de estos tipos de negocios y estaremos operando, ¿qué pasaría si yo los convierto en una red? Es cuando ustedes tienen que comenzar a entender qué significa el foco en el proceso. Ustedes hicieron, precisamente ustedes trabajaron eh, con el caso anterior, donde ustedes analizaron cómo llegar a convertirlo en una red. Llegamos en una clase que yo les pedí a ustedes, bueno, intégrenlo en una red, o sea, pásenlo a una red completa. Entonces tienen que llegar a poderlo considerar es cómo pasar los elementos que ustedes ven en un proceso en una red. Presentación que ustedes van a convertir van a complementar junto con la supply chain management para hacer precisamente una presentación que ya les digo qué es lo que tienen que realizar. Erika, ¿por qué consideras que tenemos que entender un poco más los procesos de operaciones y logística para poder subir en esta escala para llegar a la network? Hola, profe, ¿cómo estás? Qué pena, acaba de conectarme porque el internet no me estaba cogiendo. Ah, ok. Listo, no hay problema. Vale. Stephanie, Profe, pues yo también me acabo de conectar, pero lo que logro entender es que pues se necesita saber todas estas cosas como para poder ver el panorama más grande, identificar, digamos, que esas falencias que hay y tener una solución más global y no tan bien, particular. ok. Digamos que tomando tu punto de vista,
nosotros tenemos una serie de operaciones individuales, pero que sumadas en una red comienzan a generar precisamente esa gran mirada o ese total que nosotros queremos comprender cómo se va estructurando. Porque yo tengo aquí operaciones individuales donde estamos acostumbrados a analizarlas de esa manera, pero cuando llego a las redes comienzo a entender que estas operaciones entran a participar de otra manera muy diferente dentro de lo que son el abastecimiento y todo lo que tenemos que conformar. Eso sin olvidar que cada uno de estos nodos, que viene siendo cada una de estas operaciones individuales, dentro de ella misma va a tener que cambiar, que fue en parte los ejercicios que ustedes hicieron cuando presentaron qué ocurría en diferentes negocios que fueron seleccionando. Desde aquí, desde esta primera parte que ustedes comenzaron a seleccionar negocios para poderlos presentar. De manera que sí también tenemos un foco centrado en el consumidor, por eso tenemos que entender estas individualidades, porque este foco se tiene que adaptar. Y tenemos unas operaciones totales que también tengo que llegar a adaptar y tengo que llegar a conocer en estos elementos de esta totalidad. Ok, entonces vámonos a comprender un poco más qué significa esta supply chain management. Lo primero que tengo que trabajar directamente, o lo primero que tengo que comprender, es que nosotros cuando nos llega el concepto de la supply chain management, pasamos de trabajar cadena productiva, porque la cadena productiva traía solamente unos elementos muy sencillos, traía unos elementos muy concretos que hemos venido haciendo, donde tenía el consumidor final, tenía el canal, tenía la empresa y tenía los proveedores. Y muchos consideraban que era una relación muy directa cliente-proveedor. Eran tres eslabones y esto era lo que nosotros nos concretaba en términos de lo que estaba ocurriendo. Cuando entramos a entendernos en términos de logística, ¿ya? Las empresas tenían un proceso de producción, las empresas tenían un inventario de producto terminado, las empresas tenían una materia prima y los canales comerciales tenían un producto terminado para vender. Cuando nos vamos en términos de logística, comenzamos a comprender otros elementos que se van integrando a este relato, digámoslo así. Este relato comienza a ampliarse. La primera ampliación que va teniendo el relato es llegar a considerar precisamente qué ocurre en cada uno de ellos. Lo primero que ocurre es que aquí tenemos el make to stock y de aquí para acá tenemos el make to order. Es decir, que yo aquí trabajo relacionado con los inventarios. Si yo lo miro en términos de los negocios que se califican como negocios en red, entonces aquí tenemos los business to consumer y aquí tenemos los business to business. Lo otro que comienza a ocurrir es que aquí tenemos lo que se denomina la logística comercial. Y las empresas que hacen producto terminado para la venta hacen la logística de consumo masivo. Esto lo estamos repasando precisamente para entender un poco más cómo se va ampliando esta posibilidad y acá comenzamos a tener la logística industrial, donde tenemos a los proveedores, pero comienzan a extenderse los proveedores de los proveedores hasta llegar a los bienes de origen. Entonces, esta se considera la logística de bienes de origen. Esta logística de bienes de origen puede alimentar a diferentes puntos de estas cadenas. Pero comenzamos a entender que también las cadenas generan una serie de desechos, que esto se llama una logística reversiva. Y comenzamos a entender que yo puedo importar o puedo exportar, y esto se denomina una logística internacional. Y por último, tenemos que también interpretar que todo lo que hacemos en nuestra casa se llama la logística personal o la logística de hogar. Esto también en su momento lo miraremos en detalle qué significa.
Pero miren ustedes cómo comenzamos a ampliar los conceptos y comenzamos a entenderlos un poco más. En términos de la logística, cuando ya la logística nos permite poder ampliar con mayor criterio qué es lo que está ocurriendo en la cadena productiva. Y comenzamos a entender una serie de eslabones que más adelante nos van a servir, porque cada uno de estos eslabones yo tengo que entrar a integrarlo en la red. Nosotros como consumidores finales en nuestra logística de hogar vamos a tener que integrar una serie de elementos a la red. Pero todos estos elementos en este momento están gozando ya de una integración completa en la red. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo entender qué ocurre en cada uno de estos eslabones para luego más adelante saber cómo vamos conectando y es a través de estas conexiones es que vamos generando la red y ya no tiene este tipo de interpretación lineal. Ya donde los proveedores están tan distantes de los consumidores finales en distancia, ya no es cierto. En términos de las cadenas productivas, nosotros todavía los proveedores los tenemos muy lejanos, considerados desde la distancia. De manera que aquí tenemos unas interpretaciones que tenemos que modificar o ampliar o corregir. A medida que vamos entonces ampliando esta cadena productiva, nos vamos encontrando que ya no es tan sencillo hablar de esta manera. Ya la empresa que genera producto terminado, consumo masivo, el canal, el consumidor final. Pero del consumidor final comienzan a aparecer las cadenas postconsumo. Y esto es lo más llamado basura. Que basura viene siendo un elemento que tenemos que comenzar a integrarlo como una corrección que tenemos que hacerle al sistema productivo actual en términos de poder entender qué significan estas cadenas postconsumo que todavía las estamos sacando a partir de desechos, pero que estas cadenas postconsumo es una corrección al sistema, el sistema económico actual y al sistema productivo actual. Y comienzan a aparecer estas extensiones que ya las hablé, proveedor del proveedor, hasta llegar a los bienes de origen animal, vegetal, mineral, y coloco aquí el agua. Y comenzaron a llegar los sistemas de información que comenzaron a integrar a toda la empresa. Comenzaron a llegar los ERPs, los sistemas integrados de información. Pero resulta que estos sistemas integrados de información permitieron poder generar la capacidad de integración con los canales, ¿ya? Y en un siguiente paso con el consumidor final. Y comenzaron a generar la integración con la capacidad con los proveedores. En un segundo paso, los ERP se pudieron extender a proveedor de proveedor y bienes de origen. Pero esta era la capacidad de extensión que tenía precisamente esta cadena que era inicialmente productiva. Y entonces ya está, cuando nosotros ya tenemos desde el consumidor final la posibilidad de conectarlo desde bienes de origen al consumidor final, a esto ya se le llama la cadena de abastecimiento. Desafortunadamente, esta traducción no hace buena integración con lo que significa la cadena de abastecimiento. La supply chain management va mucho más allá que solamente considerar que nosotros nos conectamos. O sea, la interpretación de conexión es muy básica para uno llegar a decir, o no es suficiente para uno llegar a interpretar que lo que está ocurriendo realmente en la empresa. ¿Y qué ocurrió en nuestro entorno? Que la gente confundió este concepto de cadena de abastecimiento, tomó solamente el apellido abastecimiento y lo configuró alrededor de compras. Entonces, en muchas empresas consideraron que la cadena de abastecimiento era compras.
En otras empresas consideraron que cadena de abastecimiento tenía que ver con producto terminado. Y solamente cogieron un pedacito de la cola de lo que significa producto terminado, porque sí, yo entrego aquí producto terminado, pero resulta que un proveedor me entrega a mí una materia prima, ya para convertirla en producto terminado. Un proveedor de proveedor me entrega materia prima y los bienes de origen me pueden entregar tanto producto terminado como materia prima. Ya, si ustedes miran producto terminado que llega a un canal comercial desde cadena de abastecimiento, simplemente las frutas y verduras. Pero puede significar que puede llegar a un servicio, que llega a un canal, que llega a un servicio que está aquí en la mitad, que puede ser en los restaurantes, para poder hacer sus platos con frutas y verduras. De manera que la conexión está dada desde los proveedores hasta el consumidor final, pero el nombre no hizo justicia realmente a la capacidad de conexión que se tenía ya cuando uno comienza a ampliar. Desde lo que comenzamos a verificar nosotros que era la cadena productiva, o sea, esta primera interpretación de cadena productiva proveedor-cliente, donde mirábamos solamente estos elementos, a una interpretación más completa. ¿Qué ocurre entonces con la mirada que debe tener el ingeniero industrial frente a una cadena de abastecimiento? Solay, ¿qué opinas? ¿Cuál sería esa mirada? ¿O cómo se amplía esa mirada? Pues cómo se ampliaría teniendo una buena gestión en cuanto a las TICs, podría decirse, y un flujo de información, digamos, correcto entre digamos, cada uno de los eslabones y cada uno de los procesos y cada una de la logística, porque digamos que de esto, en gran parte, depende cómo se desarrolla. Ok. Entonces tú le apostarías a tu mirada como ingeniero industrial a una buena gestión de TICs y a un flujo de Sí. información en cada eslabón. Ok. Santiago, ¿tú a qué le apuestas como ingeniero industrial ahora para entender mejor esta cadena de abastecimiento? Pues, profe, ya lo que Zulay dijo, creo que no, o sea, también yo diría como que ya no sé si la gestión ya está incluida en la parte de la logística, tener como también tener buena comunicación, diría yo, pero yo imagino que eso sería con el flujo de información. Em, ¿Algo más? no, profe, no se me ocurre algo más. Ok, perfecto. Vamos con Frederick, ¿qué opinas? ¿En qué te cambia esto tu mirada como ingeniero industrial? La profe, pues la verdad creo que lo que mencionó Zulay resume como todo. Creo que como ingenieros deberíamos como actualizarnos constantemente en cuanto a lo que pide el consumidor y los procesos que se involucran. Actualización de tecnologías, que fue lo que ya mencionó con las TICs, y el flujo de información abarca la relación entre los diferentes eslabones. Entonces creería que está bien allí, profe. Bien, voy a tomar en cuenta algo que nos dice. Ustedes le están apostando a lo que ya están comentando como flujos de tecnología. Pero aquí agregas, por lo pronto, un consumidor final y una actualización constante de tecnologías. Y aunque entiendo que las TICs pues son muy buenas herramientas para poder seguir adelante, no solamente no lo son todos, sino que vamos a ver cómo se tienen que complementar realmente, porque estamos inmersos desafortunadamente en medio de lo que yo llamaría, es algo así como la incompetencia generada por las TICs. Somos o estamos tan en un analfabetismo tecnológico tan profundo que creemos que las TIC es la respuesta. Es el mismo efecto paradójico que nos tienen la compra de teléfonos móviles. Cada año, cada 2 años, la gente está buscando un nuevo, esperando ahora. Se va a volver común, pues esperar cada Black de octubre o noviembre, lo que sea, para cambiar el teléfono. Y cambiar el teléfono a nueva generación. Y sí, cada vez voy y miro que más gigas, que más capacidad, que más velocidad, que ya casi llega a la 5G, en fin, pero ¿para qué?
Es como para llegar más rápido al trancón, era lo que le preguntábamos al gobierno. ¿Usted para qué quiere un túnel de la línea? ¿Para llegar más rápido al trancón de Buenaventura? ¿Por qué no arregla Buenaventura? Nunca lo hicieron. Lo mismo nos sucede a nosotros con las TIC. Cada vez compramos aparatos con más tecnología, más velocidad, más capacidad para tener más fotos guardadas que nunca vemos, más archivos que no nos sirven para nada. Cada vez somos más inoperantes con los teléfonos que cargamos en las manos para convertirlos en herramientas productivas, o sea, con el trabajo. ¿Y por qué digo que nos volvemos más operantes? Es porque simplemente los utilizamos y válido. Yo no estoy hablando ni criticando que se use de esa manera. Cada vez vemos más TikTok, cada vez nos distraemos más con eso y muy chévere. Listo, cada cual tiene derecho a darle uso a la tecnología como lo considere. Pero en el contexto de la clase, lo que estamos hablando y el comportamiento que tiene que tener un ingeniero industrial es que tiene que darle un sentido de valor a esas TICs. No se pueden comprar aparatos por comprar aparatos. Ustedes no pueden hacer parte de la presión que están ejerciendo muchas empresas que venden sticks simplemente para que hagan negocio con ustedes. Vengan y los compren, venga, cómpreme todas estas antenas, venga, cómpreme todos estos aparatos, es que tengo la mejor comunicador de, en fin. Pero si ustedes no tienen sentido de qué están haciendo con esos TIC, pues simplemente no podrán tener una mejor mirada. Y me voy a parar aquí. Esta palabra que ustedes dijeron como flujo de información. ¿Qué ocurre? Que tenemos un paradigma con ese flujo de la información. Resulta que de nuevo cuando yo hago nuestra supply chain management, una de las razones precisamente para tener esta supply chain management es precisamente crear esto, flujo de información. Y sí, lo primero que nosotros pensamos en este flujo de información es cómo se comparte información desde los canales con las empresas con los proveedores con los proveedores de los proveedores y los proveedores con los bienes de origen, o los canales con los bienes de origen, o los canales con proveedores de proveedores, en fin. Pero el hecho es cómo establezco comunicación. Pero comenzamos a ver que requerimos, y aquí comienzo a trazar ya las primeras líneas de conexión con lo que tenemos que comenzar a identificar para nuestras redes. Comenzamos a identificar aquí un eslabón perdido. Este eslabón perdido precisamente lo tomó la Supply Chain Network. La Supply Network, perdón, la Supply Network Management. ¿Ya? La Supply Chain comenzó a generar un proceso de conexión, pero esto va a cambiar completamente cuando veamos la Supply Network. Entonces vamos a entender que hay un flujo de información que va a cambiar radicalmente cuando entremos aquí a la network. Porque en el flujo de información estábamos así, yo transo información con cada uno de ellos arriba y arriba abajo, pero era muy transaccional en términos de esa información. El segundo flujo que tenemos que entender, y ustedes deben de integrar, es el flujo de producto. Y la razón por la cual nosotros entendimos los procesos de logística, de transporte, almacenaje, planeación y compras, se basa precisamente en esta logística. Y la otra razón para entender este flujo de producto se basó en entender los procesos de producción que precisamente nosotros tenemos que entender, que estos procesos son los que suministran estos productos, pero resulta que esto se nutre de esta logística. De manera que aquí tenemos un paso avanzado, pero nosotros tenemos que comenzar a entender este flujo de producto, cómo comienza a migrar. La información va migrando, pero esta información lo que va permitiendo precisamente es generar el proceso de transformación adecuado para poder dar suministro dentro de la supply chain. Entonces tenemos la capacidad de transformación. Pero resulta que, me voy a adelantar de nuevo
aquí a la Supply Network, nuestro eslabón perdido. ¿Cómo ahora con un Customer Centric? Todo va a cambiar. Y ustedes escucharon a sus compañeros hablando precisamente de McDonald's y tuvimos el McDonald's, el ejercicio de McDonald's por el lado de entenderlo cuando se lo entrega un Rappi o entenderlo cuando lo vende directamente. Y vimos los dos elementos, cómo cambian radicalmente, pero todo es a partir de este Customer Centric que está aquí. Y el tercer flujo de información que tenemos que entender es el flujo del dinero. ¿Ya? Y resulta que de los flujos más lejanos, donde muchos de ustedes como profesionales se mantienen, este flujo del dinero. Tenemos aquí un eslabón perdido que también de nuevo esto va a cambiar totalmente en términos del dinero. ¿Qué significa o qué va a significar el dinero y el precio de venta, sobre todo en una Supply Network Management? ¿Eso qué alcance va a tener? Pero el flujo del dinero, en términos no solamente de las transacciones que se van a hacer, cada uno de los elementos, cómo va agregando valor o cómo cada uno de los elementos va a permitir que este flujo de dinero avance. Y es donde tenemos que comenzar a interpretar de manera diferente a las mismas empresas. Entonces las empresas tienen tres flujos claves: un flujo de información, un flujo de producto y un flujo de dinero. Hemos estado relacionando más o trabajando a fondo lo que es o comprendiendo mejor, de una manera más amplia, lo que es el flujo de producto. Pero tenemos que complementarlo con el flujo de información y el flujo de dinero. Zulay, cuéntanos. Profe, ese Customer Central, ese es el que te refieres como, digamos, por ejemplo, los CRM. Sí, vamos a entender ahora qué significa el CRM en términos de Supply Chain Management, pero qué va a significar ese ISRM en términos de una red. ¿Ya? Pero el CRM no está aquí, solamente está en todo el flujo, pero ahorita lo vamos a entender. Este Customer Centric es este eslabón perdido que he dicho acá. Cuando yo ya paso a una economía, a una network, una supply network, cambia completamente lo que yo antes llamaba como consumidor. ¿Se acuerdan que acá nosotros siempre hemos hablado de consumidor final? Consumidor. O la palabra cliente como cliente individual, pero siempre decíamos acá la palabra consumidor. Resulta que ahora consumidor va a tener muchas caras. Vamos a ver cuando estemos en la Customer Centric que existen algunos elementos completamente nuevos que ustedes tienen que entender desde ya. Y ese Customer Centric ahorita va a tener un poder adicional, digámoslo así, o una capacidad adicional que apenas las empresas han comenzado a entender, y es el prosumidor como tal. Ya no es consumidor, ahora es prosumidor, pero eso va a tener unos cambios grandes. Y los otros elementos que lo van a acompañar, que ya lo están acompañando, es la servitización, la servucción y la clientelización. Este no es nuevo. Este lleva por ahí unos 20 años. ¿Ya? Este también lleva otros 20 años, pero cuando se hablaron de estas palabras no teníamos las redes para poder entender la capacidad que esos conceptos iban a tener en nosotros. De manera que a medida que avancemos en términos de comprender esta línea que he colocado acá, ¿ya? En términos de qué va a pasar con este eslabón perdido que llamo yo, cuando llegue a trabajar toda la supply network, toda la supply chain management, vamos a entender cómo estos flujos también se transforman de información, producto y dinero. Todo esto va a sufrir un cambio gigantesco. Hasta aquí ustedes están entendiendo un lenguaje en términos teóricos que les sirve para comprender los negocios que están moviendo actualmente. Nuestro país llevará entre 15 y 20 años de atraso en términos de estructuras, excepto algunos negocios que se están moviendo más rápido.
pero en términos globales, en estructuras organizacionales, en términos generales, todavía tenemos un rezago interesante con respecto a redes. Y redes no significa solamente tener una página web, tener una app, tener un WhatsApp, tener redes sociales, pues de todas las que hay. No es solamente eso, es todo lo que ocurre aquí atrás para que se dé eso. Valentina, tu mirada de la ingeniería industrial, estos flujos, ¿cómo te transforman a ti la mirada de los negocios desde la ingeniería industrial? El flujo del dinero y el del negocio, profe. Los flujos en general. Pues yo siento que son como un punto de partida y de guía para la ingeniería industrial, o sea que pues dependiendo de cada flujo podemos ver si se puede avanzar o si se pueden prevenir cosas. Entonces siento que es como algo con lo que debemos empezar siempre, ya que nos va a dar como una mirada más panorámica de las cosas. Es decir, que tú nos propones que siempre nos paremos en los flujos para entender todo el negocio. Sí, pues yo diría que sí. Ok. Comprender el modelo de negocio. Bien. Julián Mateo, ¿qué nos aportas? Sí, pues como explicaba la compañera, son un punto de partida para trabajar y como hablamos el otro día, pues en cada flujo le salen como diferentes idiomas, entonces buscar la manera de traducirlos entre sí, lograr como una conectividad entre esos puntos, de trabajarlo realmente como una red y no ver los flujos como cadenas, sino también como parte de una red. Bien. Ok, por recordarnos el Farmalín en términos de los idiomas. Y efectivamente, cada uno de estos flujos tienen idiomas y dialectos completamente diferentes, pero donde ustedes tienen que entrar a conectarlos, trabajarlos y conectarlos. Ustedes van a tener que hacer un papel en estos flujos casi como de intérpretes, de multilingües en términos de lo que ocurre en los negocios. Y Daniel, ¿qué nos opinas? Y María Camila. Profe, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero algo que, pues, que me gustaría agregar es que siento que de pronto algunas empresas tienen los flujos y bueno, se quedan con la información que dan estos flujos, pero como que no tratan de mejorar, ¿me entiendes? Como que siento que algo clave en una empresa es que no solo utilice los flujos para saber, listo, esto está pasando en la empresa, sino decir, bueno, esto está pasando, pero ¿cómo podría ser mejor? ¿Me entiendes? Que ya es como esas empresas que a pesar de que lo están haciendo bien, siempre tratan de buscar nuevas maneras de cómo hacerlo mejor. Oh, perfecto. Entonces voy a parar un momentico aquí en lo que nos has aportado, en términos de que algunas empresas tienen flujos, pero no mejoran, o sea, los dejan allí. Precisamente vamos a encontrar ese atasco aquí. Cuando yo hablo de la supply chain management, precisamente una de las características tienen que ver con los eslabones, pero significa precisamente la cadena en términos que están integrados. Más o menos, comenzando los 2000, en el Congreso de Logística vino María Fernanda Rey, una conferencista, una colombiana que siempre nos acompañaba como conferencista internacional en el Congreso de la ANDI, y nos pidió que por favor dejáramos de hablar de Supply Chain Management y habláramos de Supply Network Management. Ya, este término no es gratuito ni es de ahorita. La teoría pidió esto hace 20 años y precisamente tenía que ver con esto. ¿Qué pasó hace 20 años? Los ERPs, ¿cómo eran? Entonces nosotros todavía no hemos entendido muchas de las razones de ser de los ERPs. Entonces, flujo de información
flujo de producto y flujo de dinero. Pero la palabra central de esto es flujo, fluir, ¿ya? Y fluir significa esta línea continua y no pensar en eslabones. Pero, por ejemplo, en el flujo de información, lo que hicimos completamente con cada uno de los eslabones fue crear información por eslabones y no compartirla, no hacer esta transición de compartir información que fuera hacia las empresas. Pasaron años para que estos computadores de aquí comenzaran a hablar con los computadores de acá. Y entonces llegó el EDI, ¿ya? Intercambio electrónico de documentos. Y el EDI permitió generar algunas plataformas para compras. Y entonces aparecieron modelos en los CENDIs, centros de distribución, para recibir esta información desde las plataformas. Entonces comenzaron a llegar los pedidos electrónicos. Pero mientras esto ocurría, pues imagínense que el internet apenas estaba arrancando, todavía estaba la palabra fax, que yo creo que muchos de ustedes ni lo conocen. O sea, que llegaba por fax, o sea, un documento impreso que imprimía una máquina que era una comunicación telefónica, una llamada telefónica, e imprimía, hacía un pedido. Lo otro fue electrónicamente el uso de internet para hacer pedidos. Y miren desde dónde venimos en términos de intercambio de la información. Pero ¿cuál es el problema? Que nos hemos quedado con estas puertas cerradas todavía. Lo mismo ha ocurrido con esta interpretación de comunicación con las empresas, con los proveedores. Esta sí que es cierta que está cerrada. O sea, todo lo relacionado con materia prima, falta un nivel impresionante de apertura aquí. Solamente nos encontramos plataformas globales de materias primas tipo un Amazon, tipo un eBay, pero en términos de poder llegar a entender cómo estas plataformas globales de ventas de materia prima puede permitir precisamente el cambio con los proveedores. Pero no hay flujo. ¿Ya? Todavía tenemos muchísimos computadores y redes que están cerradas entre sí. Y entiendo, aquí estoy hablando entre empresas que son cliente-proveedor. Todavía no me estoy metiendo con redes, pero que son cliente-proveedor. Todavía está muy cerrado todos estos elementos. ¿Cómo es el control y pago de un Uber? ¿Cómo es el control y pago de un Rappi? ¿Cómo es el control y pago de cualquiera de estas empresas de logística de última milla, de paqueteo o de transporte urbano, ya de un Didi o cualquiera de estos? ¿Qué ocurre cuando usted pide un Didi? ¿Y qué ocurre con el Didi que le llega? Y ese Didi que llega, como le cobra la plataforma y la plataforma le paga. Y lo mismo ocurre con lo mismo ocurre con el pago para un servicio en casa. Entonces ahí ya tenemos unos elementos con los cuales ustedes pueden identificar cómo la palabra flujo comienza a integrarse no solamente con producto, con información, sino con dinero. Entonces la palabra flujo en nosotros todavía nos cuesta muchísimo trabajo. Voy a hablar de flujo en términos de dinero como ejemplo. Lo primero que es que nosotros nos falta en términos culturales la palabra fluir, por ejemplo, en los inventarios. Entonces, en los inventarios nosotros tenemos 15 días de inventario, los canales pueden tener hasta 30 días. Una empresa tiene como producto terminado muy bien manejado otros 30 días y tiene como materia prima otros 60 días para un proceso de producción. Y un proveedor, digamos que no tiene producto terminado porque es made to order.
pero tendrá una materia prima para poder hacer su producto de unos 30 días. ¿Ya? Si sumamos 30 y 60, 90, 120, 150, 165. ¿Ya? ¿Esto cuánto da? Entonces esto, voy a poner aquí un número 4 o voy a poner otro número 5 o 6. No importa qué número coloque aquí, que no es 4 ni 5 ni 6. Pero el problema nuestro es que nosotros tenemos un solo dígito en términos de los ciclos de los inventarios, ya entre nosotros, entre una persona y los proveedores. O sea, todo el sistema guarda tantos días de inventario que no nos da ni siquiera para 2 ciclos. Porque nosotros tenemos una mente especulativa. Y por esta mente especulativa, y nosotros tenemos otras culturas también asociadas con un mal manejo de los inventarios, que también lo vamos a hablar ahora. Tenemos un 32 al 35% de alimentos perdidos en la nevera, solamente por mal manejo de inventario, por no hacer FIFO en la nevera. Entonces, ¿qué nos pasa con nuestra mente especulativa? Pues como vimos en el COVID, cada vez que dicen va a haber paro, va a haber algún problema, y todo el mundo sale a comprar y es como la compra del fin del mundo. Por estos días estamos en los centros comerciales de fin de mundo. Todo el mundo a la calle, al centro comercial otra vez. Como si otra vez nos van a confinar, entonces como disfrutar otro ratico de sol en la calle. Es algo así parecido. En los comienzos de la pandemia, esto lo estudiaron con esas compras FOMO de que todo el mundo le dio por ir a comprar papel higiénico. Es parte de eso. Pero pues eso somos nosotros. El asunto es que esto es cultural. Entonces el fluir es un asunto cultural. ¿Cómo hacer para nosotros estructurar un fluir cuando tenemos tantos días de inventario en todo el sistema? Ahora veámoslo, esto es en cuanto a flujo de producto. Ahora veámoslo, voy a poner por aquí el letrero para no olvidarlo. Flujo de producto. Ahora veámoslo en términos de flujo de dinero. ¿Qué ocurre en términos de flujo de dinero? Listo. Yo en el día cero, día hoy, cero, coloco una orden de compra para un proveedor por 1000 kilos o 1000 toneladas, cualquier 1000, ya, o 10.000 toneladas, listo. Y pago el día de hoy, voy a decir que voy a pagar 10.000 o 100.000. Pago hoy en efectivo 100.000. En el día cero, el proveedor me pidió con 30 días de anticipación. Él lo tendrá listo y se toma otros 15 días para despacho. Y voy a ponerlo más crítico. En el día 45 lo lleva a puerto y voy a ponerlo cerca. Nueva York, Buenaventura. O sea que llego en 15 días más. Y voy a ponerlo fácil. No hay paro camionero, no hay nada más. 45 más 15 son 60 más 5. En el día 65 llega la materia prima a mi bodega. Yo la guardo 30 días, que es más o menos el stock promedio de inventario que yo manejo. Y en el día 95 la meto a planta de producción. La fabrico, la convierto en producto terminado en el día 96, ya que está lista para la venta. Pero esto durará en stock otros 30 días. Entonces voy en el día 126. En el día 126 sale a venta a Canal. ¿Ya? Y Canales me terminan pagando a los 60 días. Entonces voy en el día 186. Algo que yo compré hoy en el día cero, recibo un primer peso en el día 186.
365 y 286, ¿cuánto da? ¿Ya? ¿Por qué? Y estoy colocando esto con materia prima pagada al día, a la vista. ¿Qué pasa cuando yo le agrego a esto que yo voy a pagar? A mí me pagan a los 60 días y yo termino pagando esto a los 90 días. Como quien dice que le tengo que agregar entre 60 y 90, 30 días más a este ciclo. Y me daría 186 más 30. ¿Ya? 216 días. 365 y 216. Este es un país lento, 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 lentísimo en términos de dinero. Por eso tenemos que, por eso salió la ley de que le paguen a los proveedores a 30 días. Tuvo que salir una ley para tratar de eliminar ese ciclo de esa manera. Sí, Zulay. Creo que en ese caso, digamos, ahí a los proveedores se les movería la caja, no sé, una vez o dos veces máximo en el año. Exacto. Entonces, todo, imagínate, tú haces una materia prima y sabes que toda tu caja se va a mover 2 veces en el año. Vas a tener un ciclo de 2 veces en el año. ¿Qué tienes que hacer para apalancarte? ¿Ya? Entonces, mira, yo vendo, esto es cuenta por cobrar, y yo compro materia prima y esto es cuenta por pagar, y la gente lo que hace es, si a mí me pagan a 60 días, pues yo pago a 90. Y entonces aquí coloco 30 días de caja. Y eso es lo más sencillo que hace la gente. Pero tú, ¿qué puedes hacer si recibes cada 90 días un dinero? Entonces te toca vender, 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 vender. Pero todas estas rayitas que estoy haciendo, todas estas rayitas están a 90 días que se pueden convertir a 120. O inclusive están a 90 días que se pueden perder. Entonces esto genera muchísima incertidumbre. Esta incertidumbre, ¿cómo te daña a ti? O sea, tú eres el proveedor. Tú te meterías a hacer un leasing para renovar tus máquinas por unos, pongamos una planta sencillita, unos 800 millones de pesos por un leasing de unos 15 años. ¿Cuánto sería la cuota mensual? ¿Cuántos millones tienes que pagar para un leasing de 800 millones a 10 años? Imagínate cuánto puede ser. Tranquilamente esto puede ser una cuota mensual de unos 15 a 20 millones. Entonces, tú le tienes que pagar al banco ya de 15 a 20 millones mensuales. ¿De dónde van a salir esta plata? Pues si te pagan de aquí. Pero ¿y el día que no te paguen, qué ocurre? Entonces, ¿tú te vas a renovar tecnológicamente? Esa es una primera pregunta. Y si tú no te renuevas tecnológicamente, pues ¿quién es el que termina afectado? Pues no va a haber materia prima nueva, no va a haber innovaciones, no van a haber cambios. ¿Ya? Eso es lo que ocurre tradicionalmente. Nosotros mismos quebramos el mismo sistema de innovación. Nosotros mismos nos hacemos mucho daño entre nosotros mismos por la forma como concebimos los negocios. De nuevo la pregunta, Erika, ¿esto cómo te cambia a ti la mirada como ingeniera industrial? Pues, pues yo no soy ingeniera, pero pues respecto a administración de empresas, Claro, mejor todavía. Dinos, pues, cuéntanos. pues digamos cómo va a tener como un poco en cuenta más que todo como si voy a utilizar pues los flujos de información y todo pues lo que requiere, digamos como que eso sea pues que lo pueda utilizar digamos en pro de que pueda ir innovando digamos mis procesos, digamos de que todos los desarrollos tecnológicos y de todo lo que yo de todo lo que pues de la innovación en la logística pues digamos que me sirva pues para obtener unos mejores resultados y para brindarle a mi cliente pues digamos una mejor gestión y que pueda obtener pues el producto y que pues sea su satisfacción para él. Ok. Todo este flujo de información tiene que girar en torno a desarrollo precisamente de procesos tecnológicos que beneficien al cliente.
y van a entender ustedes cada vez que nos aproximemos más a las redes que beneficien al cliente. Nosotros no podemos seguir pensando en la forma como interpretamos los procesos de la información. Y miren, todo lo que nosotros hacemos al final tiene un único lenguaje que puede ser muy chocante para algunos o no, pero lo siento. Lo siento por la ingeniería industrial, decirles que todo es plata y decirles que todo lo que ustedes piensan en términos de procesos, productividad, en fin, todo lo demás, todo eso es plata. Y que ustedes tienen que hablar ese lenguaje. Tienen que entender estos flujos, cómo llegarlos a organizar de otra manera en términos de plata, donde la información y donde los productos van a favorecer precisamente, el flujo de producto va a favorecer precisamente el desarrollo de dinero todo el tiempo. José David, ¿cómo te cambia la mirada o cómo te complementa la mirada como ingeniero industrial el entender estos flujos? Profe, pues digamos, yo digo que como ingeniero industrial, digamos que uno hace parte de un eslabón, yo digo que hay que desarrollar como digamos esa relación con el proveedor para, digamos, no sé, digamos, generar políticas flexibles y así, pues, o sea, evitar como todos esos problemas pues, de que el proveedor no tenga, digamos, un flujo de caja oportuno para, pues, poder realizar, no sé, inversiones en tecnologías que a futuro, pues, lo puedan afectar a uno, pues, como eslabón. Entonces, digamos que yo diría que una solución a eso, no sé, es como generar relaciones muy, pues, muy fuertes con el proveedor como para evitar, bueno, y pues también generar políticas flexibles, como lo dije antes, como para desarrollarse tanto el proveedor como uno mismo y pues así mismo pues se beneficiaría uno en conjunto, ¿no? Y pues desarrollaría así mismo sus procesos. No sé, pues eso es lo que yo estaba pensando sobre todo esto. Perfecto. Y ese término de esas relaciones fuertes que tengo que buscar es precisamente orientadas a lo que le seguiré existiendo, orientadas a entender por lo pronto al cliente de manera tradicional, por lo pronto. Pero eso no significa que nos vamos a quedar allí. Significa que tenemos que cambiar. Bien, 11:07. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vemos a las 11:35. En el chat del teléfono les envié un caso, ¿ya? Por favor, para que lo leamos. Se llama Viernes Negro. Y a las 11:35 comenzamos a discutirlo. ¿Ok? Ok, Listo, profe. profe. ¿Ya no fabrica cementos? Ujú. Entonces, vamos a suponer en el mercado, ¿ya? Que estas son empresas que venden proyectos, que estas pueden ser también canales comercializadores, y que esta es la empresa que fabrica, la empresa del caso, fabrica cemento. Su producto terminado está aquí. Pero también exporta, pero también, ¿qué más hace? Tiene cuántas plantas de producción tiene. Tiene una que es Barranquilla para exportar, tiene otras Tiene 5 la de Barranquilla, Medellín, Tunja, Jumbo y Guayaquil, una en Ecuador. y otra en Ecuador. Ajá, la de Barranquilla es la que exporta. Exacto. Pero entonces esta también vende al mercado local. Ok. Ajá. Y aquí tiene unos proveedores y aquí tiene unas materias primas. Listo. Esta empresa, para recibir materia prima, aquí tiene unas básculas de recepción. Y esta empresa, para despachar producto terminado, aquí tiene unas básculas de despacho. Y nuestro caso tiene que ver con una persona que está aquí.
¿cierto? Nuestra protagonista. ¿Ya? Nuestra protagonista, Luciana Díaz, nos dice que es la jefe de transportes. Perfecto, entonces ya ubicamos la empresa dentro de esta cadena de abastecimiento. Listo. Entonces, los clientes comienzan a colocar pedidos. ¿Qué ocurre para esta empresa? Lo que muchas empresas no aceptan escuchar es el sistema está caído. Cuando escuchamos el sistema está caído, nosotros esperaríamos que esta empresa tiene una ERP, ¿cierto? El famoso TIS, que ellos dicen. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la empresa? Entonces yo comienzo a preguntarme, ok, estos son los eventos. Es un hecho, estos son los hechos y estos son los problemas. Entonces acá están los arquetipos. Bien. Hablemos de los hechos. Hablemos de los problemas. Hablemos de los arquetipos de esta empresa. No hablemos de los eventos. Los eventos que son estos son los eventos. Es lo que está, esto está en el caso. Los eventos están en el caso, todos estos eventos. Hablemos de los hechos, los problemas y los arquetipos para el caso. Bien. ¿Cuáles son? Los problemas que tienen es que tienen unos vehículos bloqueados debido a la falta de poder verificar como el estado de ellos. Debido a eso, pues, están incumpliendo. Vehículos bloqueados están en el caso, ¿cierto? Sí, profe. Eso es un evento. Entonces es un hecho que a partir de los vehículos bloqueados, ¿qué podemos decir? Pues que no pueden entregar los productos del cemento. Ajá, Eso y está que en el debido caso. a eso pues está incumpliéndole al cliente y tiene pedidos atrasados. Ajá, que sería el Entrega, tercer pedido insatisfecho. pedidos atrasados y para un cliente especial el tercer pedido. Ok, pero es Ujú. un hecho que ya, esto es todo evento. Listo, esto es puro evento. Entonces es un hecho que, ¿qué es un hecho? La empresa no cuenta. ¿Con qué no cuenta? Con un sistema alterno de información, o un sistema de soporte de información para despacho, ¿cierto? Pues para cada área, porque era también el de Sandra que no estaba, que era la jefe de las TIS, una cosa así. La jefe de las TIC tiene que dar respuesta por todo lo que está pasando en el sistema de información. Ujú. Pero sí, está en despacho, está recepción, está producción. ¿Ya? No tienen, es un hecho que la empresa no tiene soporte de respaldo. Entonces, ¿cuál es el problema? La empresa tiene un alto riesgo de colapso de información. Que este colapso de información, ¿qué es lo que va a generar? Simplemente es paro total del negocio. Ok. La pregunta que yo me tengo que hacer en términos de los arquetipos es cómo es que yo tengo una empresa con un alto riesgo de colapso de información. Cómo permito esto? Profe, pues monopolizando, como por decirlo así, pues, el sistema, ¿no? De información, o sea, no teniendo varias opciones, sino que ellos solo se centraron en uno y ellos pues se confiaron pues de que las TIC, si no estoy mal que así se llama,
pues sería pues el ideal, que nunca tendría fallos ni nada. Entonces me imagino es como ellos monopolizaron esa decisión, entonces pues eso causó que no tuvieran en cuenta otro tipo de decisiones o se tomaron otras circunstancias, pues se ocurrió algún fallo en esta. Perfecto, nos has dicho dos cosas que nos sirven muchísimo. Entonces, nos has dicho cómo esta empresa tiene estos elementos que tienen que ver con el comportamiento. ¿Ya? No tiene nada que ver con tecnología. Y esto es lo que yo me refiero a la paradoja de los sistemas de información. A mí me pueden vender un sistema con todas las promesas del mundo y ahí está la venta, listo. Y yo lo compro. ¿Verdad? Y me están diciendo que este es un sistema súper integrado de información, no sé qué, en fin, todo lo demás. Pero tenemos un comportamiento emocional que tiene que ver con los arquetipos, la confianza y este pensamiento en lo ideal. Si yo compro el teléfono no sé qué, no sé qué, no sé qué, que me costó 4 millones de pesos, nunca va a fallar, ¿cierto? O sea, yo me confío en el ideal. Si yo compro un sistema de información que vale tanta plata, no sé qué, en fin, y promete esto y lo otro, pues eso tiene que ver con el ideal. Entonces, ¿qué significa se confiaron? ¿Qué pasa cuando usted se confía en algo totalmente? Profe, no tienen, solamente como que tienen la subida la información y como que no prevén que pueda ocurrir un fallo y no tienen como información a la mano para, digamos, tomar decisiones. Eso sí es un arquetipo. ¿Ya? Confianza ciega. La confianza ciega que lleva cero previsión. Y ahí está la palabra precisa. Previsión. ¿Ya? No proyectan otro tipo de situaciones. No tienen ese pensamiento alternativo. Entonces no tiene forma de tomar decisiones. ¿Ya? Simplemente todos están congelados a la espera. Entonces miren cómo cuando uno comienza a analizar una situación, y en este caso estamos analizando a esta empresa, uno se queda, normalmente nuestro pensamiento se queda pensando acá arriba y no se va hacia la profundidad del iceberg, pero no avanza hasta el arquetipo. Y miren, el problema es grave. O sea, cómo una empresa llega a generar, fue la misma empresa la que generó el riesgo total de información. ¿Y esto qué tiene que ver con las redes? Todo, porque estamos hablando de una empresa que precisamente tiene esta estructura en términos de cadena de abastecimiento. Y no es cualquier empresa. ¿Cuántas plantas de producción están integradas? La situación que se está viviendo aquí, pero en especial la forma como toman la información. La información para Luciana, ¿qué es? Pero no solamente es para Luciana, es para todos los que están integrados en esta cadena, pero en especial tenemos aquí un gerente general que para él la información de qué tipo es. Entonces vamos a ver eso un poco más. Ok, sigamos entonces en nuestro avance de lo que significa esta pirámide en términos de los problemas. Acá están ocurriendo situaciones que yo tengo que preguntarme, ¿es un hecho que estas situaciones, qué es lo que significan? Significan que la empresa no cuenta con un soporte plan B o en fin de información. ¿Y esto qué genera? ¿Qué problema genera? Tenemos nuestro problema que la empresa se encuentra en un alto riesgo de colapso de información. Tienen una confianza ciega con la tecnología, con ese ideal que tienen, y con esta confianza ciega han generado un punto muerto donde están congelados precisamente a la espera de la información y no son capaces de tomar decisiones. Y tampoco tienen la posibilidad de estar pensando en otro tipo de planes que les permita precisamente este avance. Cuando miro esta condición de lo que está ocurriendo en la empresa, entonces comienzo a preguntarme qué fue lo que le sucedió a esta empresa para que considerase que a través de un sistema de información iba a ser capaz de tener supuestamente flujo de información. Pero, ¿por qué no tienen flujo?
Aquí está Luciana. Transportes. ¿Cómo interpreta la información el gerente general? El gerente general, ¿qué es lo que le interesa de la información? Despachos, para el gerente general, despachos es igual a un pedido es igual a venta, venta es igual a cuenta por cobrar es igual a plata. ¿Cierto? Entonces Luciana tiene que contestarlo todo en términos de esto, despachos. O sea, Luciana tiene que generar un control de despachos. Y a partir de esos despachos es que confirma la generación de dinero. ¿Ya? Esto es una transacción en términos de la información. Por lo tanto, el gerente enfoca a todos que el sistema de información para él es para controlar transacciones. Control de transacciones. Y a partir del control de estas transacciones es que se dan precisamente los pedidos. ¿Ya? Y a partir de estos pedidos es que nosotros comenzamos a ver que la empresa, ya que tiene esta venta de producto terminado acá, que se genera ahí en adelante todo el seguimiento y todo el colapso. Las materias primas que tenemos acá, la empresa también controla aquí la transacción de ingreso de unas materias primas. Esta transacción de ingreso va a generar las cuentas por pagar. De nuevo, es plata. La exportación de pedidos, ¿ya? Entrega a buque o entrega en puerto. Es precisamente una entrega de pedido en exportación. Es plata, pero es otra transacción. Ok, transacción. Entonces, cuando estamos viendo de esta manera, estamos viendo pedazos, miren, pedazos. Estos todos son eventos transaccionales, eventos de transacción. Y tiene algo más interesante el mismo caso, que lo muestra por ahí. En algún momento dicen que todos van a presentar sus informes. ¿Y cómo han organizado todos sus informes? Todos están pendientes es de tener sus informes y los informes es lo más interesante que ha ocurrido por años en más de una organización. Las empresas tienen el ERP, pero lo que hacen es en el mismo computador generan un Excel de donde han tomado información de aquí y generan un documento Excel que no está en el sistema. Entonces nosotros en muchas empresas, además de tener eventos transaccionales, lo que tenemos es una información completamente desbloqueada. ¿Listo? Entonces vamos teniendo como la foto más grande de lo que está pasando en esta empresa. No nos quedamos solamente en pensar en qué está pasando aquí con estos eventos, sino que estamos comenzando a mirar hacia la profundidad qué es lo que está ocurriendo realmente con la empresa. Y nos estamos encontrando que tenemos unos fragmentos que significa precisamente estas transacciones que se están generando. ¿Qué ocurre en el fondo con el flujo, con el sistema de información? El otro problema que tiene, que ya entendemos que no hay flujo de información, es que este flujo de información que no está funcionando en esta empresa, flujo de información, que en este momento tiene esta ruptura, pues por supuesto derrumba todo lo que es el flujo de producto y el flujo de dinero. ¿Ya? Ahora la pregunta es el colapso. En términos de colapso, ¿qué significa la tecnología de información y comunicación? Estos solamente son los aparatos. Aquí tenemos el hard. Luego el otro es el soft. Pero lo grande de todo este cuento es el sistema de gestión.
Y el sistema de gestión de la información, miren todo lo que respalda. Genera el flujo de información que genera el flujo de producto y el flujo de dinero. Y este es el que no está. ¿Cómo es posible que una empresa tenga una jefe? No, el hecho que se vaya a vacaciones no es el asunto del caso, que en el caso lo toman como si fuera lo central. Pero esa parte del ruido, porque los sistemas no pueden depender de una persona, los sistemas tienen que tener una estructura. Y lo vimos que por ahí lo nombran, no hay backup. ¿Ya? No sé en dónde están los archivos. Cuando usted no tiene este respaldo, no solamente la información, sino que no tiene una estructura de un sistema de información que permita precisamente establecer estos flujos, entonces es donde viene cualquier situación de que pueda generar un colapso, una ruptura, un colapso, pues da ruptura de toda la organización. Y tiene que ver precisamente con esa confianza ciega. ¿Usted puede confiar ciegamente en un sistema? No, nunca. Por estos días está por internet una información muy interesante en términos de unas tormentas solares que están ocurriendo y la posibilidad que esas tormentas solares lleguen a generar precisamente las caídas de los sistemas. ¿Ya? De manera que esto es posible que ocurra. Claro que es posible que ocurra. Nadie se imaginaba lo de Isla Palma por el momento, pero por allá me encontré un video en YouTube que es del año 2007, un vulcanólogo en Inglaterra lo decía y lo proyectaba. ¿Qué ocurriría así? Y nosotros somos muy malos precisamente en entender esos elementos y ahí es donde caemos en esas confianzas ciegas. Bien. Entonces ya tenemos como la otra consecuencia por qué se genera ese colapso. ¿Qué más tenemos en el comportamiento de las personas, de lo que está ocurriendo en el caso? ¿Qué más podría ser? ¿Ya? Tenemos varias situaciones en el mismo caso. Si ustedes revisan el caso, Luciana se pasa por delante hasta 4 alertas. Alerta número 1, cuando le dicen listo, comienzan a jugar con el mismo sistema. Primero porque ellos no tienen confiabilidad en el sistema. Simplemente dicen que eso ya ha ocurrido antes y que ha pasado durante 1 hora. Pero ya tiene una alerta 1 de 15 minutos, luego tiene una alerta 2, otro comentario que está pasando en la bodega, ¿ya? Y luego tiene una alerta 3 precisamente cuando ya llama al TIS a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Pero en el jefe de sistema simplemente miren el diálogo que tiene. Está fresca, no sé qué, en fin, pero ¿qué significa entonces para esta empresa el componente de riesgos? En riesgos en términos que haya ese colapso. Lo otro que también podemos comentar es que en esta empresa solamente Luciana se da cuenta es cuando ya la llama el gerente de ventas, ya escala el problema porque simplemente como ella tiene que estar controlando o según su cargo y la función de ella es este pedacito de aquí, controlar la báscula de despachos. Entonces, claro, como no se están dando la báscula de despacho, pues simplemente el de venta ya llama a preguntar qué es lo que está ocurriendo. Y está la alerta 4 donde ya dice qué está pensando. Y resulta que no tienen condiciones porque está pensando en términos de una red de transporte, pero no está pensando en términos de una red física. Y mire cómo todo el caso, el contexto del caso se pierde completamente en el famoso paseo con lechona y todo a bordo, donde una buena parte de relatos son un poco de situaciones que no tienen nada que ver con el problema de fondo que está viviendo esta empresa. Pero así nosotros operamos en las organizaciones. Se nos van todos los problemas grandes, se nos van precisamente en situaciones donde no tienen nada que ver en términos en términos de la misma organización. Solamente hasta el otro día, a las 7:30 de la mañana, cuando el financiero
comienza a las 10 de la mañana, cuando el financiero comienza a sacar en limpio algunos elementos de lo que está ocurriendo en términos de logística, con 120 vehículos bloqueados, en comercial con los pedidos parados, en reconstrucción del sistema como tarea, pero no tienen trazabilidad de la causa del problema. Y aquí tienen una situación bien compleja de cómo una empresa que tiene un sistema de información no tiene forma de saber qué es lo que está faltando. En tesorería, los problemas que les ha generado tesorería, en cartera, en costos, en producción, descontrol de los inventarios y no se pueden ingresar a materias primas, en fin. El hecho es que lo único que se van encontrando es todo un elemento de colapso en varias áreas donde están viviendo. Pero el problema interesante también lo tenemos es cómo ya vamos en 1.2 millones de dólares en términos de la pérdida por información. Pero resulta que cuando compran el sistema de información, por ahí lo dicen, en algún momento no consideran que esto puede llegar a ocurrir y lo único que consideran es tener el sistema casi que operando sin red, haciendo la metáfora del trapecista, sin una red de caída. Simplemente si el sistema que se cae, se puede caer todo el sistema de la información de la empresa. Y casi a la 1 de la tarde comienza a llegar el sistema, ya está llegando de nuevo la situación, pero todos pueden volver, todo el mundo está feliz, pero al final nadie sabe por qué se dañó. Y en términos generales, podríamos decir que lo más complicado del asunto es que ya vamos en una pérdida ya de 3 millones y que no hay respuesta alguna con el famoso consultor que vino desde Suiza para poderlo reparar. El asunto se va complicando mucho más para la empresa porque entonces comenzamos a entender otras cosas que tienen ya la empresa. Es primero que este flujo de la información que ya tiene una ruptura aquí, ya se restablece, pero el restablecimiento podríamos pintarlo así. Se restablece, pero ¿por qué lo pinto en puntos suspensivos? Porque simplemente, ¿cuál es la fiabilidad frente a esta recuperación? Una fiabilidad donde nadie no conoce causa. Lo segundo, es una fiabilidad que no tiene conocimiento, no solamente de la causa, sino conocimiento del mismo sistema como opera. O sea, ellos van en un sistema que está a ciegas. Por eso este comentario de inicio donde esa credibilidad a ciegas o esa confianza a ciegas, se confiaron a ciegas con este sistema, es lo que está ocurriendo acá. Y en esa confianza a ciegas es donde llegan a tener que este sistema no, ¿cómo opera? La otra pregunta, ¿cuándo volverá a pasar? ¿Cuándo volverá a ocurrir? Y la otra pregunta, ¿es posible un ERP en una empresa que ya tiene fallos en términos donde toda la empresa descansa precisamente en el sistema? O descansar quiere decir que toda su estructura está basada en el sistema, la estructura de la empresa. Bien. Zulay, ¿qué opinas? ¿Cómo ves ahora con ojos de ingeniera a través de este caso? ¿Qué te aporta este caso para tu mirada como ingeniera industrial? Profe, pues me aporta una perspectiva más amplia de cómo, digamos, nosotros podemos muchas veces tener como, ahí como hablábamos, una fiabilidad o una vista ciega de todo lo que está sucediendo y cómo, o sea, y cómo nosotros como ingenieros debemos como que estar preparados para esto, porque en cualquier momento nos puede suceder.
Ok, te voy a considerar estar preparados precisamente para un colapso. Pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitar precisamente estar parado en el colapso? ¿Ya? Profe, pues uno puede evitar estar parado en el colapso cuando realmente, digamos, no depende totalmente de un sistema ERP. Yo en el otro curso creo que yo estoy viendo sistemas avanzados de planeación, entonces nosotros nos indican que sí, ellos, o sea, estos ERP nos sirven para todo el suministro de información, pero más allá de eso, nosotros como ingenieros debemos estar en la capacidad también de poder como recoger esa información y analizarla y tenerla como a disposición y no solamente como que dependiendo del sistema, porque en cualquier momento puede fallar. Ok. Sin depender del sistema. ¿Cómo lo harías? Profe, Sería, yo creo, considero que uno, primero, cuando digamos, si el ERP, digamos, ya está instalado y ya está dentro de la empresa, como no contar solamente con esa información, sino que tener también registros a la mano, tener como esa información alterna siempre que nos permita estar como informados, como tener ahí a la mano siempre la información y no solamente lo que nos desprende el ERP, porque ok. de otra manera, en caso de que digamos, como en este caso que se cayó el sistema, en ese caso podamos tomar decisiones, porque realmente esto es lo que como que impacta a la empresa. Esa consideración de tener a la mano tiene un apellido, o tiene una alerta, o tiene un tip ahí al lado. Es siempre y cuando la información a la mano me permita la toma de decisiones. Cuando yo no pueda tener esta estructura, esta forma, que a la mano me permita tomar decisiones, indudablemente tengo que tener un back. Cuando ya la operación es tan grande y tan de gran soporte, tú no puedes estar operando solamente con un único sistema de información, sino que estas inversiones te implican tener un back precisamente por estos fallos. ¿Ya? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer ustedes saben que aquí al lado en el canal de Panamá pasan los 4 cables submarinos de comunicación internacional. Nosotros hemos perdido una gran oportunidad de desarrollo de sistemas de información teniendo a semejante vecino tan bueno al lado que no lo aprovechamos. Y es precisamente porque en Panamá se encuentran los 4 cables submarinos que pasan por Panamá y esos cables submarinos nos permitiría precisamente tener unos sistemas espejo o backup en Panamá precisamente para evitar estos fallos de sistema. Pero además de pensar en plan B, hay que pensar en el C, en el D y en el E. Y en algún momento, que puede ser este E, puede ser esta alternativa que sea la operación a la mano. Sino que tú comienzas a escalar en la medida que la información se comienza a generar con mayor complejidad. Bien. Ahora, continuando con los ERP, los ERPs o los sistemas, estos sistemas integrados de información, esta gráfica se las mandé al chat del teléfono, ustedes las tienen ahí. Pueden mirarla. Tenemos una serie de procesos transversales, que estos procesos transversales nos lo da la teoría de Supply Chain Management, que son el CRM, ya, el SRM. El SRM tiene que ver con las relaciones con los proveedores. Tenemos el CSM, el servicio al cliente, ¿ya? Y tenemos la gestión de la demanda. Este es uno de los cambios grandes en muchas organizaciones, porque ustedes como ingenieros industriales tienen que pensar que ya el término planeación de la demanda ya no es suficiente para poder entender que lo que yo puedo operar o trabajar o entender con un ERP. Entonces ya ustedes verse como planeadores no es suficiente, tienen que verse como gestores.
y tienen que verse como gestores en términos de gestionar o tener gestión de la demanda. Lo otro, el order fulfillment les permite a ustedes también ver la gestión del pedido, cómo se va llenando, o sea, cómo se va cumpliendo el cumplimiento de pedidos. Que esto es todo un proceso de gestión. Desde que el cliente lo coloca y vamos a ver que esto en red va a ser lo más importante que vamos a tener que trabajar. El otro, el Manufacturing Flow Management, en términos de este flow de cómo va operando los diferentes sistemas de manufactura, cómo van avanzando, ya sea en servicios o no, pero cómo el piso se va moviendo, ya sea para servicios o para producto. Pero esa manufactura, cómo va generando y va acompañando el orden fulfillment. Y el otro es el desarrollo de producto y comercialización, que aquí se encuentran incluidos todos los procesos de innovación, de diseño. Y por último tenemos la logística reversible. Ya, o tenemos todo lo que es devolución de producto, que está relacionado con la logística inversa. Y por supuesto, aquí tendríamos unos subprogramas que nos van adelantando, pero lo importante se encuentra precisamente en la parte, en los dos componentes de la figura de manera transversal, que ya los habíamos visto, el flujo de producto, el flujo de información y el flujo de producto. ¿Ya? Me faltaría pensar en cómo estructuro en toda esta integración el flujo de dinero. Pero en términos de flujo de producto e información, entonces comenzamos a ver estos procesos transversales. Y comenzamos a ver que, miren que esta es la, podríamos decir, la misma figura que yo hago hablando en términos de los canales. Y miren lo que pasa al interior de la organización en términos de los hilos de información, o los hilos de producto, o los hilos de las áreas. Y estos vendrían siendo los proveedores y el proveedor de proveedor. Resulta que el hecho de verlo de esta manera, entonces nos comienza a decir precisamente cómo tenemos que acompañar todos estos procesos en términos de flujo. Lo primero que tenemos que ampliar es este concepto. ¿Qué significa realmente el CRM? Y desafortunadamente pues tenemos una interpretación que no nos ayuda mucho. Y es que nosotros dejamos el CRM como si fuera un asunto que lo tuviera que manejar el mercadeo. Pero resulta que eso no es asunto de mercadeo. Si yo lo miro ya como flujo, resulta que la información que yo tengo en los CRM son las que me van a permitir precisamente cambiar todo. Y esto nos va a ayudar muchísimo en términos de la red. Porque cuando está hablando de la red, simplemente le agrego aquí una E y entonces se convierte en el ICRM, precisamente para ayudarme a manejar en términos de red los comportamientos del consumidor. El otro que me parece muy importante que ustedes lo consideren es porque esto cambia completamente la estructura de lo que significan las compras en los negocios. ¿Ya? Y esta relación con los proveedores, esto precisamente es abastecimiento. Cuando ya miro esto con abastecimiento, los proveedores adquieren otra capacidad muy importante. Son tan importantes estos proveedores que tenemos en esta parte de atrás como los que tenemos para entender la parte de adelante que vendría siendo este componente para los CRM. Entonces yo entiendo a los clientes con un CRM, pero también me relaciono y entiendo a los proveedores con un SRM. Y comenzamos a entender también otra área que para nosotros ha estado muy perdida en nuestras organizaciones, pero que tenemos que rescatarle de alguna manera y en las redes va a ser clave. Es precisamente el CSM. O sea, todo lo que nosotros alguna vez consideramos y que en Colombia sí que lo tenemos bien perdido. La gerencia del servicio al cliente, que aquí simplemente la tomamos como una actividad de una línea, un 800 o un 8000 y una línea, y lo peor es en lo que se están convirtiendo los PQRs,
para servicio al cliente en términos de calidad. Eso lo automatizan y le ponen ventanas y le ponen seguimientos de indicadores de gestión y a cuántas horas tiene el gerente general para poder responder a un requerimiento PQR, pero realmente no estamos mirando qué está ocurriendo ahí. No estamos mirando realmente qué significa este servicio al cliente y lo vamos a ver cuando nos veamos en redes, esto que llega a significar. Y por supuesto la gestión de la demanda que cambia completamente porque aquí vamos a encontrarnos con otros elementos donde las redes se confluyen con la gestión de la demanda y comienzan no solamente los CRMs a funcionar en términos de la información que tenemos, ¿ya? Sino en términos de todo el sistema de información que hay desde una demanda que está generada por redes, o desde una posición de la empresa generada desde la demanda. Y aquí cambia nuestra visión de la empresa. Cuando yo les pintaba a ustedes cómo se modifica cuando yo tengo la empresa de esta manera, cuando yo estoy mirando la empresa de aquí hasta acá y entonces yo estoy hablando de planeación, entonces aquí estoy haciendo los forecasting. Y en términos de planeación, con estos forecasting, entonces yo me voy al histórico de venta y lo que hago es utilizar modelos, pues matemáticos o modelos de inventarios para poder hacer estimados de venta. Resulta que muchas empresas se encuentran en un punto aquí intermedio de planeación, entonces le llaman el Sales and Operation, ¿ya? En términos de qué podemos hacer cuando estamos aquí. ¿Cómo integro yo a la empresa en términos de ventas o comercial? Con la mirada de producción, con la mirada de planeación. ¿Ya? Y esta es otra interpretación que nosotros estudiaremos en la próxima clase, que pasa con un SOP, cuando yo comienzo a aproximarme cada vez más al Customer Centric. Y estos son los modelos pool, pero cuando yo ya me paro acá en este Customer Centric, cambia completamente a un modelo, perdón, estos modelos push, yo me cambio un modelo pool, donde tengo el Customer Centric aquí centrado, comienzan a cambiar estos elementos, no solamente de planeación. Cuando yo no tengo SOP, pues estoy en un proceso de planeación, solamente soy planeador, inclusive algunos llaman todavía planeador de la demanda, y este planeador de la demanda genera otra actividad con los proveedores, que se llama planeador del abastecimiento. Y aquí es donde comenzamos nosotros a migrar a un SOP, una migración más hacia el consumidor final, y acá nos devolvemos completamente a través de los IRSM y CRM. Cambiamos completamente el sentido. Entonces, tenemos que prepararnos para estas dos vías. La vía de la planeación, que es este sentido, y la otra vía, que es de la gestión de la demanda, que es este sentido. Pasando como punto intermedio precisamente a través de los SOP. Y esta es otra interpretación diferente, que es la que necesitamos ir avanzando en términos de los procesos transversales. Si ustedes miran de nuevo en el caso, pues simplemente tienen un ERP, pero no tienen estructurados los procesos transversales. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene un ERP, pero sin estructura de procesos transversales, pues ha comprado una super máquina, o es como la misma paradoja del teléfono súper costoso que usted compró de 4 millones, pero para seguir haciendo WhatsApp, contestar llamadas y tomarse fotos y ya. Y viene siendo algo como la paradoja del teléfono costoso. Y simplemente estos sistemas integrados de información tienen que tener en cuenta que se tienen que desarrollar junto de manera transversal la empresa de esta forma.
para poder entender qué es lo que ocurre aquí en este proceso del demand management, qué es lo que pasa aquí, donde estamos viendo a nuestra principal, eh, la protagonista de nuestro caso. Ella sigue mirando la empresa desde aquí, desde las básculas. Ella sigue mirando la información de manera transaccional y que simplemente pues al final de la tarde se va contenta a su casa porque pues el sistema se arregló. Así sin saber por qué se organizó el sistema se arregló, ella seguirá haciendo sus operaciones de despacho y sacando sus informes y pues simplemente la empresa seguirá creyendo que tiene flujos de información, pero no tiene información, producto o dinero, pero la empresa no tiene estructuras y sobre todo en términos de la demanda, no tiene estas estructuras para decir que precisamente la empresa está gozando con procesos transversales que le permiten poder operar de manera diferente la información que tiene disponible en términos del ERP que contiene. Bien, Frederick, ¿qué opinas de esta visión de la empresa que hemos tenido a través del caso? Pues, profe, muy interesante y se acomoda un poco a lo que te ha mencionado anteriormente en cuanto a lo que pide el cliente final y la visión que debe tener el ingeniero industrial en cuanto a la actualización de lo que pide el mercado y las estrategias que debe tomar. En lo que mencionabas del CMR, que uno lo considera como algo meramente de mercadeo, pero pues más allá de eso es algo que influye muchísimo en la manera en que vamos a desarrollar las estrategias en el resto de procesos. Entonces, la verdad, muy interesante. Porque si miras estos procesos que están acá abajo, ¿ya? O sea, partamos el gráfico en dos, del demand management hacia arriba y estos hacia abajo. Estos son más conocidos por ustedes. Vamos a seguir trabajando sobre ellos, pero digamos que ustedes tienen elementos para encontrar cómo se hace un manufacturing flow, un order fulfillment, un desarrollo de producto, en fin. Pero si corto aquí el demand management hacia arriba, estos son los procesos transversales que ustedes tienen que comprender precisamente para cambiar esta gestión de la demanda, para dejarse de ver como posibles planeadores, a mirarse desde Customer Centric, cómo operan un nuevo modelo a través de los CRMs, un nuevo modelo de negocio, y donde tienen estas herramientas, los SOP, o sea, como herramientas de gestión, y tienen los SOP se fundamentan o se generan un apoyo interesante con los WMS. El Warehouse Management System, veremos esto también cómo funciona, pero estos sistemas de apoyo son los que precisamente a ustedes les van a permitir verse profesionalmente aquí como demand management, ¿ya? Con esa capacidad de poder entender desde una demand management qué es lo que ocurre en un negocio. María Alexandra, ¿esto cómo te cambia tu mirada como ingeniera industrial? Profe, yo estudio administración, pero pues, Perdón, administración, sí, pero también. sí, pues ayuda a tener una visión de cómo se pueden realizar los procesos, de todo lo que hay que tener en cuenta, pues para realizar una gestión correcta, de ver, pues, quizás todas las falencias que se pueden estar presentando en una empresa y pues tener clara como la forma en que se deben cambiar los procesos o ver qué se debe tener en cuenta, pues para no presentar fallas o pues para que no se tengan que parar las operaciones. Ok, María Alexandra. Y Valentina, ¿qué nos opinas? Pues, profe, como te había dicho antes, siento que pues, es bastante enriquecedor, pero sigo como sosteniéndome más por los flujos. Siento que me dan como una perspectiva más grande. Los dos de arriba. Ujú. Sí, total. O sea, nosotros tenemos que migrar a un pensamiento muy, muy fuerte en flujos, porque ese es el pensamiento que nos va a servir para redes. Pero escalable, o sea, cuando lo vamos escalando, por eso voy escalando de abajo hacia arriba, para que ustedes en ese proceso
vayan entendiendo cómo aprovechan no solamente conocimientos que están disponibles, sino en nuestro medio. También entender que en nuestro medio hay empresas que definitivamente pues están lejos de verse de esta manera integrada. Y el caso nos demuestra o nos permite ver cómo una empresa que es grande, que mueve cualquier cantidad, no solamente de dinero, sino que tiene un capital invertido grande, no por su tamaño precisamente va a tener la posibilidad de aprovechar un sistema de información, un ERP de manera integrada, porque es que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver en la concepción de la transversalidad de toda esa información. Y el caso nos demuestra cómo, sí, usted puede comprar el sistema de información que considere, pero no, un ERP por sí solo no le va a hacer cambiar a usted su pensamiento, el gerente general, que ustedes lo ven, que él depende solamente de su pensamiento transaccional con la información. Y esa es, con esa interpretación transaccional de información, es la que le ha transmitido a todos. Y a todos los hace actuar de manera transaccional. O sea, lo importante ahí es la transacción de la información y no de la estructura de la organización basada en estos procesos. Y claro, eso va a permitir, si yo tengo unos procesos transversales estructurados, mirar el flujo de la información, el flujo de producto de manera diferente. Bien, ¿alguien más quiere aportar en lo que le ha permitido la clase del día de hoy verse en términos de la preparación profesional que está teniendo? Erika. Pues digamos, todo, pues todos los procesos y todos los flujos que vimos pues el día de hoy, pues personalmente pues me permiten tener como una visión más clara, digamos, respecto pues a toda pues la correcta planificación y ejecución que debe tener, pues que debo tener, digamos, dentro de una empresa o en una empresa que vaya a trabajar. Y pues digamos que todo el correcto, pues la correcta pues operación de cada uno de los flujos me van a permitir pues, bueno, van es con un único fin y es satisfacer pues las necesidades de ese cliente final y pues que la eficacia es bastante importante dentro de este proceso. Ok, Erika, muchas gracias. Bien, y para el día de hoy nosotros estamos avanzando desde este pensamiento de logística y los procesos de operaciones que vimos y estamos entrando a este mundo de la supply chain management. En la próxima clase entraremos a más profundidad con la demand management y espero pues que ustedes conceptualicen los inventarios de una manera diferente. Tenemos que hacer nuestro primer parcial. ¿Cómo están de tiempo? ¿Ya salieron de los demás parciales? Sí, yo creo, pues, en mi caso, solamente estoy pues con las trabajando en lo de PDG. Ok. Entonces, bien, gracias por la clase de hoy. Entonces nos veremos el próximo martes. Les subiré las notas y por favor, la retroalimentación que siempre les pido a ustedes sobre qué les permitió ver el aporte de la clase de hoy, en fin. ¿Cómo vamos avanzando? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. ok. Hasta luego. Profe, Gracias, hasta luego. qué pena, te puedo hacer una preguntita de algo de PDG. Sí, claro.